¿Cuándo entraron ustedes a la Macarena, don Pacho? En el año 63. ¿Y eso por qué vinieron a dar aquí? Bueno, pues programamos la ida desde la avenida desde Villavicencio en esa época. Y hice una primera excursión conociendo de ella, ¿no? Vine, observé algunas zonas de la Macarena y me gustaron. Usted me contaba que aquí había en ese entonces unos gringos que venían, que tenían montado un negocio. ¿Cómo era esa Sí, historia? pero entonces en esa época yo vine y me instalé. Después de instalado, entonces ya conocí que había, es decir, parte de ocupación que era en turismo. Había un gringo, un norteamericano llamado Tommy Thompson, y este venía periódicamente con 10, 12 turistas. Y nosotros, o yo trabajaba con él, mejor dicho, nos enganchaba como trabajadores. Yo tenía un motor, una canoa, y esto me servía pues para que a ellos les llamara la atención el servicio y yo pudiera prestarle el servicio más completo. ¿Y qué era lo que hacían ustedes? No, pues transportarlos solamente. Transportarlos a ellos hasta donde iban y estar con ellos durante 8, 10, 12, 15 días. ¿Y a qué venían ellos? No, pues a conocer de la selva y llevarse algunos conceptos solamente. Cazaban y Bueno, cazaban como para el gasto y pescaban. una especie de safari. De resto solamente era paseo en ellos, sí, turismo. ¿Y qué cazaban? Pues aves y pescaban. De pronto, en los animales grandes que se presentaran como venados, saínos y dantas, pero no propiamente era para exterminar, como dicen muchas ocasiones, que ellos acababan con los animales, no. En lo que yo conozco no se ocurrió nunca eso. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían ellos? De Miami. ¿Cómo? Eran de Miami o de Estados Unidos. Mejor dicho, el gringo los contrataba. Tommy Thompson los contrataba. No, Tommy Thompson no, miento. ¿Cómo? Mac, Mr. Mac. Mac, ¿Qué? Mr. Mac se llama. El que los contrataba. Él venía, traía 10, 12 o más. Claro que a él le pagaban por el transporte de ida y regreso. Y hacían su recorrido, conocían y volvía y los llevaba hasta allá. ¿Y él tenía instalaciones acá en la Macarena? Sí, habían unas 4 o 5 cabañas, unas 5 cabañas tal vez, instaladas por él. Y pagó quien las hiciera. Acá en la... No, allá en el Raudal. Sí. Aquí tenía solamente un llegadero donde estaba él llamaba capataz. ¿Cómo? El que llamaba él capataz era el guía propiamente dicho. El que guiaba todo el personal era un señor don Modesto Guevara. Y ese vivía aquí y ahí era donde llegaban ellos. Ellos avisaban cuando venían y ahí que él se prevenía con gasolinas y motores, canoas. Avisaba a quienes debían ayudarle para que estuvieran listos en esa ocasión. Van a venir dentro de tanto y alístese, yo lo voy a contratar a usted.
¿Y hasta cuándo duró ese turismo? Eso por allá hasta el 66. Tal vez en el 66 fue cuando Modesto se ahogó. ¿Se ahogó? Sí. ¿Y eso cómo? No, pues salimos salimos a una comisión de turismo al Raudal. Y él se vino del Raudal hacia la Macarena, pero no dijo propiamente que era para la Macarena que se venía. Tenía un amigo el cual estimaba mucho y estaba enfermo. Se había venido para la Macarena y quería viajar a Villavicencio al hospital. Él supo eso, a él le llevaron la noticia. Allá estábamos, que yo trabajaba con él precisamente. Dijo, yo voy esta noche y mañana lo despacho. Él era agente de Satena cuando eso. Entonces él le dijo al patrón que se iba al otro lado y que iba a amanecer allá. A una parte donde es... ¿cómo es? Eso es el Caño Temblón, se llama eso. Allá hay una casetica y allá vivía el tipo llamado Juan Indias. Resulta que él ya estaba aquí. Entonces, allá esa tarde principiaron a darle trago a Modesto Guevara, pero exageradamente. Tomé uno, tomé otro, de uno y de otro trago para que se diera cuenta qué sabores o qué aprecio le daba a cada trago. A eso de las 7, 8 de la noche ya él estaba prendido, claro, y demasiado prendido porque había tomado mucho. Entonces él programó la ida a amanecer al otro lado, pero él no iba para allá. Esa vez yo fui quien soltó la canoa y le impulsé hacia el centro del agua y le dije, Modesto, ponga cuidado en esa arma, que él tenía un revólver y un cinturón que le había regalado Mr. Mac. Me dijo, yo le agradezco por el consejo, pero no se preocupe que yo tengo más de 20 años de experiencia sobre esto de navegación. Dije, bueno, Modesto, no tendrá importancia, pero no es de por demás que ponga cuidado. Así fue, se vinieron. Y hasta la hora de las 8 de la mañana al otro día que fueron a avisar que él se había ahogado. ¿Y qué animales sacaban, Pacho? Como peces o... Sí, no, pues, no, de aquí no se sacaba ningún animal para otras partes, no. Se pescaba comúnmente y se hacía cacería de aves, pavas, panjuiles, en fin. Pacho, ¿a usted le tocó la época del tigrilleo aquí, en que la gente... Sí, las cacerías, claro. Cuéntenos un poquito sobre el Cuando tigrilleo. habían permisos especiales para hacer cacería y uno podía salir a cacerías y podía patrocinar cazadores también. ¿Cómo así patrocinar cazadores? Pues, yo como patrocinador de cazadores podía darle salida a 8 o 10 cazadores al monte. Los provisionaba, munición, comida. Y ellos se iban y traían los tigrillos, yo les compraba las pieles o el que fuera, quienes patrocinaban, pues de eso hacían. Compraban las pieles y aquí se pagaba un impuesto por cada piel y se sacaba libremente. ¿Eso en qué año era? Eso tal vez en el 68 al 70.
Sí, no, en esa época, pues, yo tenía, inclusive tengo todavía por ahí, conservo los permisos de pesca y caza comercial ¿Quién costaba? de esa época. Yo los traje del Ministerio de Agricultura, y allá nos daban los permisos con eso. Pacho, ¿por qué vino usted a la Macarena? ¿Qué le pasó en los llanos? No, pues, como todo, ¿no? Yo vivía por allá a los alrededores de Villavicencio, tenía un trabajadero, una cacautera. Y de pronto esa cacautera se perdió, le dio peste, le dio plaga. Y en ese entonces el cacao no era muy fácil, por el motivo de que la agricultura en ese entonces estaba muy atrasada en cuanto a cacao se refiere, puesto que todavía se estaba trayendo cacao de otros países aquí a Colombia, como era Costa Rica y Ecuador. Pero por más que el ministerio fue quien me ayudó mucho para ese cultivo, no fue posible sacarlo adelante. Que por allá eso de los 7 años se plagó y ya no hubo más que hacer con él. Vamos a preguntarle a Nora cómo fue su experiencia de esa quiebra y de esa avenida también, por todas esas cosas. Otro 5. Segunda. Ahorita, ustedes cuéntenos cómo fue de pronto encontrarse con una mano atrás y otra adelante. Bueno, en este caso, pues, lógico, me impresionó un poco, porque supóngase después de que estábamos más o menos bien ubicados y llegar ese tiempo de que quedábamos, lógico, pues sin en qué trabajar. Entonces, bueno, de todas formas, mi sardino, como le llamo cariñosamente, él me animó y me dijo, madre mía, pues nos vamos para la Macarena. Y bueno, le dije, bueno papi, pues nos vamos a ver qué hacemos por allá, y eso hicimos. ¿Qué tenían? Bueno, allí, Aquí. no, aquí no teníamos nada. ¿Y allá qué les había quedado? El equipaje. El equipaje y los 7 hijos que traíamos. Sí, venía embarazada. Yo venía embarazada y bueno, mis padres me colaboraron en ese entonces. Dejaron allí unos niños. Nosotros nos vinimos con el resto de familia. Bueno, para mí fue tremendo haber llegado a esta tierra, digamos, que nosotros no sabíamos, sobre todo yo no sabía dónde llegar. En ese entonces pues había muy pocas casas, por cierto. Nos dieron posada a orillas del aeropuerto, entonces un ranchito, y allí pues vivimos con estas familias. Estuvimos ahí mientras que conseguimos alguien que nos arrendara para arrimarnos con la familia. ¿Y usted ha estado, en últimas, qué opina de haberse venido? No, maravilloso, porque hoy en día ya me encuentro en forma pues solvente un poco, ¿no? Y mis hijos pues aquí los levanté todos y estamos más o menos. Ya mis hijos pues son los que nos acompañan, y yo inclusive son los que trabajan para nosotros. ¿Y qué piensan ellos de haberse venido? Bueno, ¿Cómo se sienten? no, yo pienso que mis hijos se sienten más o menos, porque ellos nunca nos han dicho que se sienten mal en esta tierra. Como ellos vinieron pequeños. Ellos vinieron muy pequeños, pues de todas formas ellos están, es decir, muy amañados en esta región. Y ya nosotros, pues lógico, también, ¿cierto? ¿A usted no le daba miedo, no? Lo de la selva. Pues no, ¿sabe que no? A pesar pues que cuando yo me casé con mi sardino no estaba acostumbrada al campo, pero de todas formas yo sabía que él me había enseñado desde un principio cómo era más o menos la vida en el campo.
Entonces yo me resigné a todo esto y me ha ido bien, gracias a Dios. Pacho, cuéntenos, usted me estaba hablando de lo que era pasear por la selva, hábleme un poquito de eso, de que uno tiene que andar sin apuro, de cómo anda usted por la selva. Bueno, eso es un instinto de cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros. Usted o alguien puede andar a los saltos, como se dice, caiga donde sea sin ningún cuidado. Pero yo siempre he tenido esa precaución de andar lento con el fin de conocer los peligros, una culebra, en qué tropezarse uno, en fin, de pronto un árbol muy frondoso, muy bonito, admirar lo que es la naturaleza, porque para mí es más apreciable la naturaleza que lo artificial. Por ejemplo, un edificio de 40, 50 o más pisos, que ya los he visto, pues no me parece tan exagerado como es la naturaleza, como es un árbol de 3, 4 o más abarcaduras y que al irlo a cerrar le saque unos 800 o 1000 piezas de madera. Eso es muy bonito y es exagerado. Saber que lo produjo la tierra. Entonces se aprecia el terreno que está produciendo ese tipo de árbol. Es decir, es para mí más sensacional. Bueno, quizá por lo que fui criado en el campo. Y de los pájaros, usted me estaba hablando de esos nidos del pájaro macú y de los macuá. Lo que llamamos nosotros el pájaro macuá, ¿no? Pues se admira es la curiosidad con que ellos, o la forma con que ellos elaboran el nido, porque lo hacen de un largo por ahí de unos 35 o 40 centímetros. Lo pegan en una roca o en un árbol muy grueso. No necesitan de algo que pegarlo, sino de la misma superficie del árbol. Le hacen una escala donde hacen el sitio donde van a depositar los huevos y ahí donde van a sacar los pollitos. Y le hacen otro sitio, una escala, donde descansa el compañerito. Tardes. Y descansa el animalito en un sitio y el otro está ahí. Ellos están dentro del nido todos dos. Sí, son unos animalitos pequeñitos. Aquí hemos tenido esos animales. Pachi, ¿se acaban mucho esos animales Ya. que usted vio cuando recién llegó? Es decir, ¿cómo ha sido? Sí, no, ya la selva ha tenido harto. ¿Cómo? La selva ha tenido harto que. Es decir, se ha exterminado mucho porque las gentes que van llegando, pues, como nunca tiene cada uno un estudio especial para saber manejar lo que se encuentra, ¿no? Se encuentra, diga usted, un poco de pavas, 20, 30 pavas y quisiera matar 15 o 20 para el almuerzo. Entonces es el ansia de acabar con lo que hay, sin pensar en el mañana, ¿no? Eso es precisamente lo importante, que hoy día nosotros opinamos, vamos a una cacería, matamos 2 cerrillos, 2 manados, un venado, una danta, cualquiera de esos animales, pero no nos viciamos. Si encontramos 2 o 3 o más, no sacamos sino uno. Pues me parece que es suficiente. Somos conscientes de que mañana o pasado mañana también vamos a necesitar, o otro en otro extremo va a necesitar Chito, también. ¿eso será una cosa común a todo el mundo o habrá gente que todavía no se ha dado cuenta que si saca mucho se les va a ir acabando? Bueno, pues eso es como todo, eso es relativo de acuerdo con la escala de estudio que tenga cada quien. Mi concepto, pues.
usted cree entonces que es un problema de falta de estudio, que si hubiera más información? Pues sí, porque si a cada uno de nosotros nos dieran cierta educación, pues quizá, pues no en un momento dado, de un momento a otro, pero sí podíamos concientizarnos en darnos cuenta de cómo hacer las cosas y ya mañana o pasado mañana no tendríamos cómo hacer esas matazones que hicieron en un entonces. Sí. ¿Y usted cree que hoy por hoy todavía la gente no tiene suficiente información? Bueno, aquí ya en esta zona, pues, ¿Cómo? Aquí en esta zona sí. Ya pues supóngase gentes con 10, 12, 15 y 20 o más años que hace que estamos, pues ya cada uno de por sí se ha dado cuenta lo que debe hacer, de lo que ha hecho, está haciendo y lo que debe hacer, mi concepto, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que ya no es posible seguir en lo que hacíamos antes, ¿Qué era qué? de matar, por ejemplo, 4 o 5 animales sin ser capaces de comérnoslos, o alguien que los mataba y no llegaba a repartirlos al tiempo, porque hay veces que uno lo hace por repartir a los demás, ¿sí? Pero en ocasiones no alcanza uno a hacerlo, entonces se pierden. Todo eso tiene importancia. Pacho, esta es una reserva biológica muy importante. Los científicos dicen que es tal vez una de las reservas más importantes de América. ¿Cómo ve usted la situación en este momento de la reserva? ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ve usted qué se debería hacer con la reserva? Bueno, pues en qué se debería no conozco yo, pues porque prácticamente no tengo conocimientos suficientes para definir, pero en lo que conozco sí, en verdad hemos contribuido mucho al acabamiento, al desgaste de muchas cosas. Sí, porque inclusive en la tala de bosques no tenemos la precaución de conservar los caños, las orillas de los caños de los ríos. Así no lo enseñan, porque pues eso nos lo han enseñado, pero uno no hace caso. Si unos hacemos caso, otros no. ¿Y por qué cree usted que eso es así cuando aquí hay unas organizaciones sociales que podrían ser el vehículo para que la gente... Sí, pero tampoco se han como digo yo, no se han preocupado. Por ejemplo, Inderena, por ejemplo, que es uno de los que debe estar pendiente de eso está muy abandonado. Inderena no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho? Diga usted. Para mí no ha hecho nada. Pues ¿Qué debería hacer? Pues sí, instruir personal, pero ni siquiera le paga tiempo a los... Ni siquiera le paga a tiempo a los empleados, pues mucho menos atender lo que debe hacer o enseñar o recorrer terrenos, eso no ha hecho. Mejor dicho, ¿qué hace un empleado de Inderena aquí en esta caseta? Nada, hay esperar que se cumplan 30 días y le paguen después de los 30 o más días. Eso hace, pero pregúntele a ellos mismos que eso es real. Aquí de vez en cuando llega un jefe regional que yo pues me he entrevistado con ellos y pues yo no hago sino echarles cantaleta, ni les gusta muchas veces ni venir aquí por eso, porque pues, ya dicen, pero ¿a qué vamos allá? Para que pronto nos digan que no hemos hecho nada y que en verdad no lo hemos hecho. Pues de pronto le dicen, no, yo voy a renunciar de esto porque en verdad yo no he hecho nada ni he podido porque allá la central no me ayuda a hacer nada. Yo me voy a pasar a otra entidad. Así me lo han dicho. Pues sí, es la verdad. Pues. ¿Pero usted cree que la reserva valdría la pena defenderla todavía? ¿O eso es una... Bueno, pues toda reserva es necesario que tenga su defensa, sí, pero pues estudiar la forma de cómo hacerlo. Porque no es que porque un colono se metió allá hay que agarrar y sacarlo, porque es que aquí en verdad han tratado de hacerlo, pero no en una forma concreta. ¿Cómo han llegado a hacerlo? Aquí alguna vez vino, tal vez, Inderena. Vinieron unos personajes diciendo
que iban a comprar la zona del otro lado. Preguntaron a alguien, ¿usted vende? Sí, yo le puedo vender. ¿Cuánto vale lo suyo? Bueno, para mí 20.000 pesos, ejemplo, sí. Y bueno, usted va a dar por 20.000 pesos lo que tiene. ¿Qué tiene usted? Bueno, tantas hectáreas descubiertas, tanto, bueno. Pero usted va a ir a Bogotá y va a firmar un contrato aquí y va a ir a Bogotá por la plata. Entonces ya el tipo decía, no, yo no vendo. ¿Pero por qué? Y pues porque yo firmo aquí y allá en Bogotá quién sabe si me darán la plata, y si me la dan de pronto me la roban porque yo no la sé defender. Entonces no se les ocurrió eso. Un día cualquiera vino el general Matallana y trajo ese mismo personal camuflado allá a determinada parte y nos llamó a nosotros los del campo. Bueno, ¿qué dicen ustedes de la venta de las mejoras que tienen en la reserva? ¿Vieron? Pues si nos las pagan favorablemente, pues nosotros podemos venderlas. Y bueno, pero alguna vez llegaron aquí unos personajes a comprarles y ustedes dizque se escondieron, que nadie se dejó ver para vender. Dijimos, pues no creo, porque nosotros no somos desterrados de ninguna parte ni tenemos necesidad de escondérnosle a nadie, estamos en lo propio. Y eso es falso. Y ahí estaban ellos oyendo, camuflados, porque ellos estaban vestidos de militares con el general. Entonces ellos estaban oyendo y lo estaban haciendo quedar mal. Y alguna vez, y contamos lo que nos ocurrió. Pero aquí llegaron y dijeron que les iban a... Sí, dijeron, pero ellos no fueron a ningún campo a decirle a nadie, le compro y por cuánto da y por dónde es lo suyo. Pues sacaron esa estratagema de decir que nosotros nos habíamos escondido, pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? Para mostrarles que nosotros no les tenemos temor. ¿Y usted cree que todavía se podría comprar? Y estábamos esa vez, yo estaba ahí dentro de ese personal. Pues sí, quizás que eso se pueda hacer, pero eso ya es muy difícil, señora. ¿Por qué? Porque pues está mucho más intensificado los fondos, las fundaciones de las gentes, mucho más personal se ha entrado a la selva. Y ya le va a quedar más difícil al gobierno. No le ha quedado fácil pacificar, menos ir a sacar todo ese personal de ahí. Pues digo yo que sería más difícil. ¿Y por qué se ha venido más gente, Pacho? ¿Usted por qué cree? ¿Se ha venido más qué? Más gente para acá. ¿Por qué sigue? Bueno, no que se haya venido más gente, es que en todas partes se va acumulando la gente según la comodidad se les proporcione. Y como esta tierra tiene tantos baldíos, pues las gentes dicen, no, pues nos vamos donde no nos cueste la tierra. Y usted sabe que afuera vale 200, 300, 500.000 pesos o más una hectárea de tierra. Ya no tienen con qué comprarla. Si la tienen, la venden por 500.000 pesos o más plata y vienen y compran aquí una finca bien grande por los 300 o 400.000 pesos. Entonces hacen más gracia. ¿Aquí venden la tierra? ¿Por qué no? ¿Por qué Si no? usted tiene, ¿por qué no venderla? Si yo tengo una mejora, ¿qué hago con ella? ¿Qué debo hacer con ella si está para venta? Pues hombre, venderla. No regalarla, ni no cederla de ninguna otra forma, porque cada uno lo que tiene es estimarla. ¿Y cuánto vale hoy día una finca de...? No, aquí la tierra es muy barata actualmente. Aquí tiene un precio muy ínfimo. Todavía las tierras no son tituladas. No ha venido ningún título de ellas. De modo que estamos muy desmejorados por esa parte. Pero la gente compra a pesar de que no haya títulos. Bueno, sí, alguien que llegue, quiera posesionarse, compra una mejora, sí, compra barata. Otros se van a los cortes donde haya baldíos y se le ayuda para que entre a los baldíos y se le ayuda con semillas y se le dice por dónde debe hacerlo. ¿Por qué?
¿Por qué se les ayuda? Pues hombre, es una necesidad de todos nosotros, ayudarnos unos a otros. Porque ya estamos instalados y tenemos semillas, pues hombre, le ayudamos al que llegue. ¿Cuánta gente, antes al comienzo la gente regalaba la tierra, ¿no es cierto, don No, Pablo? sí, las tierras aquí pues se podían adquirir fácilmente y muy cerquita del pueblo, claro, aún se consiguen fácilmente, pero no tan cerquita, ya muy distante. Dios usted a un día de camino, a motor a un día. ¿Y al comienzo la regalaban? Cuéntenos algo. No, pues es que no era sino ir donde un vecino y ese decía, el corte puede ser aquí, hágase de aquí para allá. No le cuesta nada. Inclusive el vecino le daba a uno las semillas, se las regalaba. Ya tratándose de comida le prestaba, yo le presto. Pero prácticamente eso es regalar. A ver, doña Nora, ¿cómo se conocieron ustedes y cómo se casaron? Bueno, nosotros conciencialmente conocimos en Bogotá. Nosotros vivíamos, pues yo vivía con mis padres en Silvania, Cundinamarca. De allí pues que yo me vine para Bogotá a presentar unos exámenes porque yo salía a estudiar pues a Gigante Huila, ¿cierto? Entonces, allí conocí yo a mi sardino, donde una tía mía, que él viajó allí. Él vivía en Villavicencio con la mamá. Entonces él salió donde un familiar de él. Allí se encontraron con mi tía, que había viajado a Villavicencio. Entonces luego se fueron para Bogotá y allí fue donde nosotros nos conocimos. ¿Pero de dónde son la familia originalmente? Bueno, yo soy de Córdoba, Quindío. Mi sardino es de Concordia, Antioquia. Don Pacho, ¿y usted cómo fue a dar de Concordia, Antioquia a Villavicencio? Yo fui al Valle primero. Yo me fui para el Cauca, departamento del Valle. Ahí estuve trabajando mucho tiempo, después pagué servicio militar ¿En dónde? en Popayán. Y después me coloqué a trabajar en una empresa como Bavaria. Trabajé en Bavaria unos 4 años. Después de ese tiempo me retiré de Bavaria. Tuve un negocito comercial por allá en el Darién Valle. De ahí un familiar me invitó a que viniéramos al llano a conocer para comprar una finca. Eso por allá en eso del 53. Entonces nos vinimos para el llano, a Villavicencio. Sí, conocimos tierras muy fértiles y las gentes muy amables, en fin. Nos gustó la tierra. Él compró una finca, me dijo, véngase, yo le doy donde trabaje y me ayuda. Así fue. En ese entonces mi compañera era mi mamá. Yo vivía con mi mamá en ese entonces. Y emprendimos el viaje, me vine. Yo traje unos 14 o 15 trabajadores cuando eso. ¿Tantos? Sí, yo tenía personal, conseguí personal y enganché personal y me vine. Yo sabía dónde iba a llegar a conseguir, a trabajar, entonces traje personal de una vez. Llegué a Villavicencio, donde había que hacer cola para conseguir un permiso de traslado de una parte a otra. ¿Por qué? Pues porque todavía la situación
de orden público estaba muy delicada. ¿Qué había pasado, Pancho? No, pues recién entró el general Rojas Pinilla al poder. Todavía no habían establecido bien la paz en todas las zonas y había necesidad de conseguir un permiso para uno trasladarse de una parte a otra. Entonces yo hice cola 2 días y no fui capaz de conseguir que me firmaran el permiso. Pero de pronto me retiré de la cola a esperar más a ver si era posible que en un lapso de 10 o 12 horas se acabara pues tanta apertura. Entonces me encontré con un amigo que quizá no lo conocí, pero él sí me conoció a mí. Era un sargento primero retirado que en ese entonces yo había sido soldado de él. Me dijo, venga a ver qué necesita, que yo con mucho gusto le sirvo en lo que necesite, cuénteme. Y le conté la situación y le dije, no, pues estoy aquí con un poco de gente y no he podido conseguir un permiso. Y me dijo, no, eso no es problema, hombre, camine a ver, dígame cuántos son y ya pasamos. Y así fue, nos pasó. ¿Y la gente mucha gente se venía para el llano por la violencia? Bueno, no propiamente por la violencia, sino que como de costumbre las emigraciones están de un sitio a otro, donde uno oye que es mejor, viaja. Pues digo yo que puede ser de ese modo, ¿no? Y pues el llano estaba en verdad en apogeo, que tierra muy sana y muy buenas acogidas para quienes quisieran trabajar, que el gobierno había cerrado los ojos para todas partes y que las había abierto hacia el llano y que quien quisiera venir a trabajar que le ayudaba. Pero en el llano había habido una violencia muy seria. Sí, muy fuerte, pero precisamente por eso fue cuando más cuidado le pusieron y dieron más tranquilidad para todo el mundo. Y así fue, yo vine en el 53. ¿Qué sabía usted de la violencia en el llano? ¿Qué había pasado? No, simplemente, como en todas partes, matazón de gentes, como usted conoció los 90 y tantos soldados del Turpial y otros más. En el valle conocimos también muchas matanzas. La violencia fue muy cruel, pero en esa época pues ya se trató de suavizar un poco la situación y fue menos dura para quien quería trabajar. ¿Y a usted le tocó vivir periodos de violencia duros? Sí, en el valle. Lo que pasa es que yo trabajé en Bavaria y dentro de la empresa pues teníamos todo tipo de protección. Al movilizarse uno a un sitio a otro tenía su carnet especial para que nadie le dijera nada. Pero conocí violencia harta, claro. ¿Qué recuerda? Muchas matanzas hubieron. No, pues eso ni recordar porque prácticamente hay libros que yo no quiero ni leer porque me pongo a pensar en esas épocas y no me caen bien. ¿Cómo es esa anécdota suya del señor que le salvó a usted la vida sin saber muy bien quién era cuando usted fue jurado de conciencia? Ahí está precisamente el libro este de Tropel, ¿no es que titula? Sí, claro, a mí esta me da pena con Alfredo porque le dije que no me gustaba el libro, pero la cuestión no es propiamente por la hechura del libro en sí, sino porque pues es una cuestión vivida. Yo viví esa época y eso es lógico que se pone uno a leer y recordar esos personajes quienes fueron vistos por uno mismo y no crea usted que eso es muy emocionante, eso es cosa que le causa a uno es como malestar, ¿no?
saber que vivió esa época y la situación tan humillativa para nosotros en ese entonces. Es decir, no quisiera uno recordar, y es por eso que pues a mí no me gusta el libro propiamente. ¿Sí? Yo conozco todos esos personajes que dice ahí. La época de León María, que lo conocí precisamente personalmente, y con muchas gentes de él. Y no, la época de la violencia, mejor dicho, ni recordar. La que dice usted es un señor Espinosa, que yo no recuerdo bien el nombre. El nombre del señor Espinosa es. Si no, un día cualquiera yo fui jurado de conciencia. Me llegaron allá a la casa. Preguntaron, ¿es usted fulano de tal? Sí, señor, a la orden. Dice, mire, aquí le traigo un sumario de 370 y pico páginas, un archivo así grande. Y no, pero entonces así sí no soy yo. Claro. Si es para eso, no, porque yo no tengo nada que ver con esos sumarios. Yo no, señor, es que mire, resulta que usted salió favorecido como jurado de conciencia. Dije, pero ¿y quién va a decir que yo sirvo para jurado de conciencia? Yo no sé ni leer ni escribir, yo soy un tipo que no tengo pues fácil relación con estas cosas. Dijo, pues yo no sé, señor, en todo caso alguien tuvo que haberlo nombrado y usted entró a un fichero. Allá hay unas fichas y allá mueven unas fichas y buscan un nombre en un libro y ahí salió el nombre suyo y por eso lo vengo a buscar. ¿Es usted este señor? Sí, señor. Pero lo que yo no quiero decir es que, lo que yo quiero decir es que qué relación voy a tener yo con un sumario de esos. ¿Y qué pasó? No, pues, dijo el señor, no, pero es que mire, le voy a explicar. Como usted salió favorecido como jurado de conciencia, le toca estudiar este sumario y dar un veredicto. Dije, pero ¿qué sé yo de estudiar un sumario? Dijo, mire, es muy fácil. Claro, yo invité al señor y nos sentamos a charlar y me dijo, mire, en ese caso, si usted, le dije, pero yo trabajo en Bavaria en una parte donde no tengo mucho lugar para esto. Me dijo, más bien le vamos a conseguir un permiso por 10 o 15 días más que usted pueda estudiar este sumario con más lugar. Y así fue. Entonces me dieron unos 12 o 15 días más para estudiarlo. Yo me concentré a estudiar el sumario ese, a sacarlo. Me dieron qué hacía, qué debía hacer. Sacar el resumen de lo que más en favor estuviera del tipo. Y eso hice yo. ¿Quién era el tipo? Ese señor... ¿Cómo era la historia del señor? Es un señor que vivió en Trujillo Valle. Un señor Espinosa. Yo no recuerdo el nombre. Él había hecho sus cuestiones allá y estaba en la cárcel en ese entonces. Bueno, ¿Qué tipo de cosas había hecho? yo no sabía quién era el tipo. Supóngase en la violencia que no habría hecho el señor. Tipo autorizado para todas esas cosas. Conservador. Sí. Era ¿Cómo? jefe, era un líder de esa zona. Conservador. Sí, era un líder y pues cayó y lo cogieron. Pero de pronto yo estudié un poco de declaraciones en las cuales el tipo salía favorecido porque eran 3 o 4 declaraciones. Y pues yo las retuve y no dije más, me las aprendí de memoria. ¿Y por qué dice Patricia que le salvó la vida? No, pues no será salvarle la vida, sino la situación de cárcel. Sí, es salvarle de una sentencia o de una prisión, puesto que a él lo condenaban todos. Y en ese caso, en una
en una disertación que yo hice en relación con lo que yo había leído, pues hombre, di lugar a que los demás opinaran en relación con lo mío, ¿sí? Y yo firmé en favor, haciendo toda esa exposición y explicación, entonces dijeron, no, pues siendo así nosotros también podemos firmar en favor, y hubo mayoría. Alguien dijo, no, pues lo que es ese tipo no debemos estar en favor de él porque eso es para la sociedad una sombra, eso no debemos tener. ¿Fue después de la violencia, Pacho? Sí, eso fue no en la violencia propiamente. ¿Y usted se sale del valle por la violencia? No, ¿No? de ninguna manera, no. Yo lo hice porque me invitaron y vine por invitación de un familiar. Ya había contado antes cómo llegué. Pero dicen que es muy común que la gente se haya salido por la violencia. ¿Sí? Bueno, sí, no, pues no hacia acá, sino a muchas partes, porque pues, la época de la violencia la hubo en la mayoría de las partes del país, y entonces cada uno de donde estaba se cambiaba de un sitio a otro. Sí, no directamente de determinado sitio. No, pues si yo estoy en la Macarena me da por irme a Villao o a Casillas o a San José, a cualquier otra parte. Sí, es una de las formas de cambiar de vida, porque aquí me conocen mucho, no quisiera que me conocieran tanto según eso, ¿no? ¿Usted cree que eso se está repitiendo ahora, Pacho? Bueno, pues la violencia de ahora no es propiamente igual. ¿Cómo es Siempre la tiene ahora? otros caracteres. Yo creo que esta situación ya no es la misma. En ese entonces había una persecución de partidos y ya no se podía ser liberal, no se podía ser conservador. Cada uno tenía su sentencia de muerte. ¿Y ahora cómo es? Pues ahora ya lo que yo creo es que es necesidad. Pues mi concepto, ¿no? ¿Es necesidad? ¿Qué quiere decir eso? Necesidad, pobreza. Pero, O sea, ya no hay política. Es que el que tiene hambre, ¿qué política tiene? Le pregunto yo a usted. Yo creo que no tiene ninguna. Tiene hambre y esa es la política más aguda que hay, el hambre. Y uno con necesidad, pues como el dique que se llena, se volca. Tiene que hacerlo porque ya no puede más. Yo creo que en esa situación, pues cualquiera que tiene hambre, así ve a otro comiendo, no le importa quién sea. ¿o sea que usted cree que la violencia es una violencia? De necesidad. Es decir, de pobreza. ¿O qué opina usted? ¿Pero qué llamaría usted violencia en este momento? ¿Qué es lo que usted definiría como la No, violencia es que lo que actual? quiero decir es que la necesidad da el lugar a que se opinen, a que se hagan, es decir, da lugar a hacer lo que se hace, de asaltar, bueno, en fin. Pero en este momento hay otra violencia, es la violencia entre el ejército y los campesinos, por ejemplo. Bueno, pero eso ya, mi concepto sería en que el campesino necesita más atención y va a reclamar y no lo sabe hacer y entonces le entienden mal y entonces lo reprimen. Pues hombre, sería un modo de entender las cosas. Usted sabe que cuando a uno no lo educan con lugar, pues hombre, le tendrán que aceptar lo que haga cuando se les ocurra. Pero a ustedes que han estado aquí desde hace rato, ¿cómo también les ha tocado la llegada, por ejemplo, de la guerrilla? ¿No? Bueno, pues a nosotros prácticamente no podemos decir nada porque nosotros hemos vivido en una época, pues sí, sufrimientos y tal, hemos sido muy conformes. Prácticamente no hemos tenido ninguna molestia en ninguna parte. Sí, hemos sufrido necesidades, tal, Pacho, pero hemos solucionado nuestros problemas. Lentos, pero lo hemos hecho. Hemos levantado a la familia con dificultad, pero le hemos dado pequeño estudio a cada uno.
Yo quería preguntarle sobre usted qué opinaba sobre cómo había entrado la guerrilla, la gente, cómo se da esta situación actual. Bueno, yo no conozco cómo entró porque no estaba cuando eso. Yo estaba por San José, estaba lejos. Pacho, usted está hablando de la pobreza y de que eso es lo que lleva a una nueva forma. Pues eso es un concepto propiamente mío, pues y yo creo que no solamente mío, yo creo que eso da lugar a que muchos opinen del mismo modo. Cuénteme una cosa, ¿eso tendrá que ver con la coca? Aquí todo el mundo está sembrando coca en esta zona y eso ha sido una solución a esos problemas. ¿Cómo ve usted que ha sido el problema de la coca aquí? Pues no creo, es decir, como solución, quizá porque lo que se siembra en agricultura no tenga los mismos valores y que den lugar a defenderse en los agricultores con sus valores. Y pues cuando una carga de plátano no tiene valor, porque prácticamente ahora vendrá a tenerlo, pero no ha tenido un valor propiamente dicho a ser capaz de defender el agricultor. ¿Sí? Y una carga de plátano ha valido 30, 40, 50 pesos. Ahora es cuando un racimo de plátano vale 400 o 500 pesos. Pues a las gentes si les dio por sembrar coca es porque vale más. Pero antes les había dado por... Y pesa menos y el transporte es más fácil, de todos modos, pues hombre, se ha justificado más la causa. ¿Por qué? ¿Cuál sería en síntesis? Pues porque el volumen es menos y el valor es más. De todos modos, la gente han tratado, nosotros o cualquiera que sea, ha tratado de defenderse por el lado que... Sí, porque si el gobierno hubiera dado soluciones más a tiempo en otros campos, pues estuviéramos de otro modo. Pero aquí prácticamente el gobierno no ha estado ni en favor ni en contra, más bien en contra según eso. Y ahora con la baja del precio, ¿usted qué opina de la Bueno, no, pues eso es lógico que de todos modos estamos en la zozobra de que la necesidad en todos está. Y aquí nadie sabe cómo solucionar el problema, aún ni el gobierno. El hecho de que si usted cree que si se resolviera la situación jurídica de la reserva, el Estado aparecería con soluciones, o usted ve eso, ¿cómo ve usted que sería la solución? Pero es que si resuelven la reserva, pues tampoco es una solución definitiva, porque a todo el personal del campo hay que solucionarles la forma de hacer sus cosas. Si está sembrando plátano, yuca, maíz, cacao, y que eso tenga salida y que tenga un precio justo. Que de nada sirve fomentar la agricultura y que no se la compren a uno. Pacho, usted que conoce la selva, ¿cree que la manera como se está explotando la selva es la más adecuada? Tumbando monte. Pues no, porque nosotros prácticamente no tenemos una forma técnica de hacer las cosas.